Buenas tardes, soy Alejandro Ladaga, ingeniero agrónomo. Formo parte del grupo de prospectiva de agricultura de precisión de APRESID. Hoy es 25 de agosto y siendo las 15 horas, les doy la bienvenida desde Bragado. Muchas gracias por sumarse a esta charla titulada Principales problemas en la generación de datos de la maquinaria. Nuestro disertante de hoy es Luis Adover. Luis es ingeniero agrónomo, trabaja en la empresa DIE Sociedad Anónima desde el año 2000. En 2005 se mudó a Brasil, trabajando en soluciones tecnológicas para el mercado brasilero. En el año 2011 volvió a la Argentina y hoy está a cargo de la región central y de la unidad de negocios OEM para los fabricantes de máquina agrícola. Luis, un gusto tenerte. Y bueno, adelante con la presentación. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Luis Adrover, soy ingeniero agrónomo, trabajo para la firma DIE Sociedad Anónima, que es el representante para Argentina, Uruguay, Paraguay y Bolivia de la firma Trimble de Estados Unidos, quien es el líder hoy por hoy en lo que es electrónica aplicada a máquinas agrícolas. En el día de hoy vamos a estar charlando sobre la generación de datos en maquinaria agrícola. Y lo vamos a estar encarando desde la lógica de su problemática, de los principales problemas que tenemos a la hora de tratar de generar datos en una máquina agrícola. Cuando pensamos en generación de datos en la agricultura, lo primero que se nos viene a la cabeza es esa imagen. Es una máquina comunicándose o con un celular o con una computadora, y a su vez la computadora comunicándose con el celular y la máquina, intercambiando datos entre todos ellos. Ahora, si nos imagináramos el dato o la información como un ente biológico que tiene un ciclo de vida, ese dato tendría, por un lado, la generación propiamente dicha, por otro lado, la transferencia y por el otro lado, el uso. Lo que estamos viendo en esta imagen es específicamente las dos últimas partes de ese ciclo de vida, que es la transferencia y el uso. La chica que está sentada en la computadora está haciendo uso de los datos, el hombre que está mirando su celular está haciendo uso de los datos, el que está sentado en la cabina del tractor está haciendo uso de los datos y entre ellos están transfiriéndose esos datos, pero no estamos viendo la parte del backstage de ese proceso, que es la generación propiamente dicha. Es todo lo que sucede en la máquina antes de que el dato llegue a esa pantalla. Desde la electrónica lo que decimos es que cuando el dato llegó a la pantalla, el proceso de generación está concluido con éxito y las probabilidades que tenemos de cometer un error, si el dato ya está dentro de la pantalla, son ninguna. Todos los problemas que puedan sucederse, o la mayor parte que puedan sucederse en ese ciclo de vida teórico del dato, van a surgir en la etapa de generación, que es la etapa más difícil y es la única de las etapas que no vamos a poder recuperar. Si el dato estuviera dentro de la consola y se perdiera la comunicación, no hay inconveniente, el dato sigue dentro de la consola y lo podemos ir a buscar. Cuando vuelve la máquina al galpón, lo podemos conectar y levantarlo. Si todavía no pudiéramos conectarlo, pero podemos poner un pendrive y bajar la información, el dato sigue ahí. Ahora, los problemas surgidos en la etapa de generación de los datos son irrecuperables porque el dato nunca se formó, nunca se generó. Así que lo que vamos a empezar a ver en este punto es cómo se genera ese dato, o qué etapas tiene esa generación de un dato. Lo primero que vamos a necesitar para construir un dato, un punto de información, es un sensor. Y todo sensor es en esencia un equipo, un hardware, que nos permite detectar o que nos comunica su propio estado en relación a una parte en particular. Por ejemplo, un sensor de semilla comunica el estado del sensor frente al pasaje de una semilla. Un sensor de máquina levantada en una sembradora comunica su propio estado en relación a la posición de la máquina. ¿Cómo comunica el sensor su estado? Básicamente haciendo uso de un canal. Y ese canal puede tomar las formas más variadas, desde un canal que es un cable hasta un canal que es una onda en una red Wi-Fi. Por último, hace falta un código en el cual el sensor y el receptor se ponen de acuerdo que se van a comunicar. El lenguaje oral es una forma de código.
Cuando yo hablo en español, estoy usando el lenguaje oral como código y el código particular del español. Si yo hablo en español y del otro lado quien me escucha habla en tailandés, lo más probable es que no nos entendamos. Y lo mismo sucede con los sensores y los receptores. Si yo genero un dato, por llamarlo de una manera, en español y el receptor solo entiende tailandés, ese dato está perdido. Entonces, para generar un dato, vamos a necesitar tener un sensor que lo origine, un canal por donde comunicarnos y un código en el que nos pusimos de acuerdo que íbamos a estar hablando. Una vez que se cumplieron las 3 etapas, yo lo que voy a tener es en el receptor un dato. Ahora, un dato es una parte específica de un proceso de información. Al dato, para convertirlo en información, necesito estructurarlo, es decir, darle una estructura lógica que me permita hacer uso de ese dato. Y por último, darle un marco de contexto. Una vez que yo tengo el dato y lo tengo en una estructura, necesito ponerlo en un contexto para poder interpretar esa información. Una vez que tengo un dato con estructura, con contexto, voy a tener información propiamente dicha. Vamos a tratar de bajar eso a algo más real, a algo que nos resulte más común a nosotros en el día a día. Si nos imaginamos de los sensores que se usan en la maquinaria agrícola, los más comunes probablemente sean los sensores de velocidad. Ahora, de los más conocidos, probablemente sean los sensores de siembra. Son los sensores que van instalados en un monitor de siembra en la sembradora y nos permiten saber si está pasando o no está pasando semilla y si hay mucha o poca densidad y si el espaciamiento fue uniforme o no. En esencia, un sensor de siembra lo que declara es al principio un estado y declara un estado que tiene solo 2 posiciones válidas, o pasa semilla o no pasa semilla. Es un sensor bastante simple desde la electrónica, que declara una posición dicotómica, está pasando semilla o no está pasando. Usa normalmente un canal y en la mayoría de los monitores de siembra que hay en mercado, ese canal es un cable en paralelo. Cuando digo un cable en paralelo me estoy refiriendo que físicamente sale un cable desde el sensor de siembra y viaja ese cable o va ese cable hasta la consola que está en la cabina del tractor, pasando por el enganche de la máquina donde hay una ficha que los conecta. Pero hay un punto de conexión físico, por cada uno de los sensores hay un cable haciendo ese recorrido. A su vez, utiliza un código. Buena parte de los sensores de siembra que andan dando vuelta hoy en el mercado, cuando ven una semilla, envían por ese cable 5 volts hasta la consola. Y una vez que la consola recibió ese dato de 5 volts, le da estructura, es decir, a ese cable le asigna un número de surco. En este caso vamos a imaginarnos el surco 3. Una vez que tiene la estructura, es decir, nosotros ya tenemos 5 volts en el surco 3, lo que decimos es que está pasando una semilla por el surco número 3 de la sembradora. Si a eso le doy información del contexto, como puede ser tiempo y velocidad de avance de esa máquina, lo que voy a obtener es información. En este caso específico es densidad de siembra, ¿sí? Entonces, tengo un sensor que declara su estado a través de un canal por medio de un código y lo recibe una consola, ¿sí?, que lo estructura y le da información de contexto y nos brinda a nosotros información. El proceso se repite. Cada vez que yo ponga un sensor de siembra, el proceso se va a repetir, ¿sí?, y no importa la cantidad de surcos que tenga. Ahora vamos a tratar de complicarlo un poco más. De nuevo, la misma estructura, un sensor que declara un estado por un canal y utiliza un código para comunicarse. El sensor sigue siendo el mismo sensor de siembra que teníamos antes, que es dicotómico, pasa semilla o no pasa semilla, ¿sí? Ahora el canal, empiezo a mirar lo que hay dando vuelta en el mercado. Puedo tener los cables paralelos, puedo tener una comunicación serie. En una comunicación en serie, en lugar de haber un cable que va desde el sensor hasta el display, lo que hay es un cable que une todos los sensores, como si fueran las luces de un arbolito de Navidad, y se comunica con la consola. Puede ser un protocolo de comunicación Wi-Fi, hoy ya hay sensores de siembra Wi-Fi, y hoy ya hay también sensores de siembra que son Bluetooth. Y ahora de nuevo, si vamos al código, la cosa se complica un poco más. Básicamente puedo comunicarme por 5 volts, por 8 volts, por 12 volts, ¿sí? Si me estoy comunicando vía Wi-Fi no puedo mandar voltaje, entonces tengo que establecer qué velocidad me voy a comunicar, si tengo un bit de start o no, si tengo un bit de stop o no,
qué posición le voy a dar a ese surco en el bus de comunicación y un millón de factores que convierten a cada código en casi un aspecto único. Si queremos hacerla un poco más difícil, nos estamos imaginando que cada sensor tiene ese proceso que describimos. Ahora pensemos en una sembradora típica, ¿cuántos sensores tiene instalado? Vamos a tener sensores de siembra, ¿sí? Probablemente algún número cercano a los 20 surcos, o sea que tengo 20 sensores de siembra, puedo tener 20 sensores de fertilizante, puedo tener un sensor de mando o varios, puedo tener un sensor de presión de turbina, puedo tener uno o varios sensores de nivel de tolva, puedo tener uno o varios sensores de posición de trabajo, sensores de RPM del motor hidráulico para aquellas máquinas que hacen BRT o sensores de RPM del motor eléctrico para aquellas máquinas que tienen mando eléctrico o row control, estado de embragues para aquellas máquinas que hacen corte surco por surco y podría seguir con un listado bastante largo de sensores que están realizando ese proceso de declarar un estado por un canal mediante un código. Todos esos sensores no necesariamente tienen el mismo código o no necesariamente emplean el mismo canal, sino que puedo tener variaciones entre unos y otros. A su vez, esa sembradora no está parada sola en el lote, sino que está vinculada por medio del enganche a un tractor, que tiene su propio mundo de sensores y de información. Tengo sensores de velocidad de avance, sensores de posición, como es un GPS para el piloto automático, o posición para la dosis variable, tengo el sentido y la dirección para aquellas máquinas que hacen compensación de giro, tengo necesidad de saber si los hidráulicos están prendidos o apagados, si tengo prendida o apagada la toma de fuerza, si tengo patinamiento o no lo tengo para corregir la densidad, cuánto estoy consumiendo eléctricamente, cuánto estoy consumiendo de combustible, quién es el operador que está trabajando en esa máquina, cuántas horas lleva el tractor, cuántas horas le faltan a mantenimiento, si tengo las luces prendidas, si tengo el aire acondicionado apagado, si tengo mayor o menor presión en los neumáticos. Todas esas informaciones están disponibles a través de sensores que realizan ese proceso, ¿sí? Entonces, el mundo simple que nos habíamos imaginado con sensores, canales y códigos al principio de la charla, empieza a complicarse por la cantidad de sensores de un mismo tipo que existen y además de eso por la cantidad de distintos tipos de sensores que vamos a tener instalados en la maquinaria. Ese par sembradora y tractor que parece simple, desde el punto de vista de los sensores y la información, es un universo, es un mundo con una cantidad gigantesca de datos. Ahora, si la queremos poner un poquito más compleja, lo que vamos a decir es que ese proceso sucede unas 5 veces por segundo en promedio. Cada uno de esos sensores reporta en promedio 5 veces su estado utilizando un canal y un código. Por lo tanto, si yo multiplico la cantidad de sensores que hay en la sembradora por la combinación posible de sensores que hay en el tractor y a todo eso por 5 veces por segundo, el resultado probablemente sea bastante previsible. Es una bomba de tiempo. Es un problema complejo por dimensiones, ¿sí? Pensemos que fuera del par sembradora y tractor, imaginémonos lo que va a suceder cuando multipliquemos eso por las máquinas que podemos enganchar detrás de ese tractor. Cuando hablamos de sensores, vamos a estar hablando de el orden de los cientos en lo que es maquinaria agrícola. Podemos tener aproximadamente entre 100 y 200 sensores distintos en maquinaria y van a cambiar dependiendo el fabricante, dependiendo la máquina con la que estoy conectando, dependiendo el tractor con el que la estoy tirando, ¿sí? Cuando hablamos de canales, para darle magnitud al problema, vamos a estar hablando del orden de las decenas. Va a haber aproximadamente un número menor a 50 canales que vamos a poder utilizar, 50 canales distintos, es decir, yo puedo tener un sensor de siembra que puede hacer uso de 10 canales aproximadamente, ¿sí? Y lo mismo va a ir sucediendo con los distintos sensores. Ahora, cuando caemos al mundo de los códigos, las combinaciones posibles están en el orden de los miles, ¿sí? Cada código que le cambie una coma o una posición o un bit de arranque pasa a ser un código completamente nuevo, por más de que simplemente hayamos cambiado una coma de lugar. Con lo cual,
la mayor complicación a la hora de comunicar maquinaria agrícola, a la hora de generar datos en la maquinaria agrícola, viene dada por la enorme cantidad de códigos que utilizan cada uno de los fabricantes, no solo de la maquinaria, sino de la electrónica. Y es buena parte del origen en el cual enchufamos un sensor a una consola asumiendo de que se pueden conectar y los sensores no se comunican, ¿sí? o no se ven, o no se leen, o no hacen parte de lo mismo. Probablemente ese mismo sensor, codificado de una manera distinta, puede ser visto por esa consola. Así descripto, empieza a ser un poco más sencillo arrimarnos hacia una solución. Lo primero que debiéramos hacer es poder dividir los sistemas. Que ese tractor, que era enormemente complejo y tenía un universo de sensores, lo podamos dividir en partes más chiquitas, en unidades más chicas y más manejables. Lo siguiente es armar módulos de funcionamiento, ¿sí? Y por último, ponernos todos de acuerdo y comunicarnos con un código único. Establecer de que todos vamos a hablar español o establecer de que todos nos vamos a mandar email o que nos vamos a comunicar vía WhatsApp. Y de esa forma empezar a trabajar sobre un sistema más simple. Si yo se los grafico visualmente, el esquema pasaría a ser en ese tren de maquinaria que ustedes están viendo ahí, de una manera parecida como está dibujado. Básicamente cada uno de esos dibujos que ustedes ven que se llama ECU es una computadora propia que hacia el lado de los sensores utiliza un protocolo propietario, es decir, se comunica con sus propios sensores en el idioma que le resulta más cómodo. Pero hacia la red, ¿sí? Todas las ECU entre sí hablan el mismo idioma, se comunican entre ellas de la misma manera. Entonces, yo puedo enchufar una ECU detrás de la otra e ir dotando a esa red de prestaciones nuevas cada vez que lo hago. De esa forma, el tractor tiene su propia ECU y lee sus propios sensores y cuando habla, habla siempre en el mismo código. La máquina que está por detrás, que en este caso es una tolva, ¿sí? Hace lo mismo, tiene su propia ECU con su propia familia de sensores. Cuando habla hacia los sensores, habla el idioma de sus sensores, pero cuando habla hacia la red, habla siempre en el mismo idioma. De esa forma, podemos armar sistemas modulares a gusto de quien compra, del usuario. Es decir, yo puedo comprar un tractor de una marca, una tolva de la otra, y como sé que ambos dos van a estar hablando el mismo idioma, enchufar uno con el otro y ver la tolva en el display del tractor. Antiguamente, cuando nos imaginábamos una máquina que cumplía muchas funciones, la cabina del tractor tomaba esa forma. Se parecía un poco al módulo lunar del Apolo 11. Un montón de pantallas, un operador que tenía que ser un ingeniero nuclear para poder trabajar con todas al mismo tiempo, y básicamente lo que nos dicen esa multiplicidad de pantallas en la cabina es que hay redundancia. Redundancia de sensores, redundancia de información, y que además de eso esa redundancia se da de manera aislada, es decir, la pantalla que está en el ángulo superior izquierdo no habla, no se comunica, no puede intercambiar información con la pantalla que está en el ángulo inferior derecho. Básicamente la redundancia genera una serie de problemas. El primer problema es que en un sistema existen propiedades emergentes, es decir, yo puedo tener de un lado el GPS y del otro lado el sensor de siembra. Si no los puedo comunicar entre sí, no tengo la prestación de densidad o no tengo la prestación de mapa. Cuando los puedo conectar entre sí, eran dos sensores que trabajando aislados, ninguno de los dos me generaba una prestación diferencial. Cuando los enchufo y los conecto entre sí, me genera un mapa de siembra. Eso es una propiedad emergente. En los sistemas redundantes, es decir, donde tengo dos consolas para dos datos distintos, con dos cableados, con dos sensores, con esas propiedades emergentes no suceden. Ahora, genial. ¿Cómo cambió eso? Básicamente todos los fabricantes de electrónica y buena parte de los fabricantes de maquinaria se pusieron de acuerdo en que iban a usar de nuevo un código común, un protocolo en común en el que todos se iban a hablar. Ninguno perdía la independencia porque del nodo hacia los sensores seguía existiendo su capital de conocimiento, pero todos se conectaban entre sí, es decir, del nodo hacia la red, todos hablaban el mismo idioma. De esa manera conseguimos pasar de esa cabina de tractor que ustedes están viendo ahí a esta situación.
Lo que ustedes están viendo en pantalla es la pantalla del display del piloto automático de Trimble, un GFX 750, donde le conectamos una estación que estaba diseñada originalmente, una estación meteorológica que estaba diseñada originalmente para estar arriba de un barco. Ahora, como la estación meteorológica es ISOBAS y el GFX 750 es ISOBAS, cuando yo enchufo la estación en la red, automáticamente la veo como una pantalla chiquitita dentro de mi display GFX. Y eso hace que a su vez yo pueda usar ese dato para procesos que yo esté corriendo dentro del GFX. De esa manera podemos empezar a tener propiedades emergentes, pero además de eso aseguramos la generación del dato. Todos estamos hablando el mismo idioma y tenemos toda la información concentrada en una única red. Yo puedo tomar de esa red la parte que me hace falta y comunicarla hacia el lugar donde esté necesitando. Entonces, resumiendo y ya dándole cierre a la presentación, todos los fabricantes de maquinaria y de tractores se pusieron de acuerdo en utilizar el protocolo ISOBAS. Del otro lado, todos los fabricantes de electrónica y de hardware se pusieron de acuerdo en comunicarse vía ese protocolo ISOBAS. Lo único que falta ahora para asegurar que esa generación de datos la podamos tener adentro de ese display donde pasa a estar en terreno seguro es la adopción por parte del mercado. El protocolo ISOBAS no es un acuerdo nuevo, la realidad es que existe desde el 2001. Ahora, la adopción ha sido bastante dispar en el mercado. En Sudamérica están recién empezando a aparecer los primeros sistemas ISOBAS en implemento, aunque los tractores lo tienen desde hace aproximadamente unos 10 años. La mayoría de los tractores que hoy están en el mercado argentino son ISOBAS o tienen capacidad ISOBAS, la enorme mayoría. Lo que está faltando para poder completar ese círculo es la parte de la adopción de los implementos. Algunos de los fabricantes de sembradoras ya están trabajando sobre líneas ISOBAS, buena parte de los fabricantes de fertilizadoras están trabajando con sistemas ISOBAS, y hay una buena parte de los sistemas que están trabajando con pulverización que o ya son ISOBAS o están camino a. Por lo tanto, entendemos de que en el futuro no muy lejano, esto va a ser un estándar también adoptado a nivel país. De mi parte, 1.000.000 de gracias por el tiempo que me han dedicado y espero que haya sido útil la información. Quedo a disposición de ustedes para preguntas y para cualquier consulta que entiendan interesante. 1.000.000 de gracias. Bueno, Luis, excelente la presentación. Yo tengo una preguntita acá en cuanto a qué nivel de aceptación hay dentro de los fabricantes argentinos para adoptar el sistema ISOBUS. ¿Eso ya está normalizado o todavía hay algunos fabricantes que no se subieron a ese código? Súper interesante la pregunta, Alejandro, 1.000.000 de gracias. La realidad es que es bastante variable a lo largo de los distintos rubros de fabricantes de maquinaria. Si nos imaginamos los fabricantes de tractores, la enorme mayoría hoy son terminales ISOBAS. Si nos imaginamos los fabricantes de pulverizadoras, en Argentina particularmente, me animo a decirte que un número gigante es ISOBAS, tiene terminales ISOBAS. La mayoría de las pulverizadoras autopropulsadas que salen hoy de las principales marcas de fabricantes nacionales son todas ISOBAS. En el mercado de sembradoras la adopción es mucho más baja y quizás es el rubro de maquinaria que más le ha costado, pero fundamentalmente porque cuando uno compra una sembradora no compra un display. Y la condición ISOBAS normalmente viene dada por el display. Entonces, creo que la explicación está muy vinculada a eso. Entendemos de que es un camino de ida, entendemos de que el mercado demanda cada vez más esa posibilidad de conectarse y ser agnóstico, ser daltónico, decimos nosotros, en cuanto al color del tractor y al color de la sembradora que está por detrás. El cliente
quiere sentirse cómodo con un tractor importado, con una sembradora nacional, o con una fertilizadora nacional, o viceversa. Por lo tanto, entendemos de que el isobase es un camino de ida, es un camino con cada vez más adopción, y en Argentina en particular es bastante adoptado. Gracias. ¿Cómo certifica su producto, cómo cada fábrica puede certificar su producto en ISOBAS dentro del mercado local? Es un gran problema. Básicamente no se pueden obtener certificaciones ISOBAS a nivel local, a nivel de Argentina, sino que hay dos certificadoras grandes, al menos que yo conozca, una en Alemania, una en Estados Unidos, que certifican que un producto es realmente ISOBAS, por lo cual los fabricantes nacionales de electrónica tienen un poco la dificultad de tener que llevar esos equipos hacia Alemania o hacia Estados Unidos para poder certificarlos. De todas maneras, son dos caminos separados, ¿no? Un equipo puede ser ISOBAS sin necesariamente estar certificado, y la certificación lo que establece es con quién realmente se puede comunicar y con quién realmente vamos a estar hablando. Imaginemos, ¿no?, que en ese protocolo de comunicación, en esa forma de comunicarnos, hay varias etapas y no necesariamente tenemos que certificar todas. Puede haber un sensor que certifique una parte de la comunicación y no la otra. Muy bueno. Yo no tengo ninguna otra pregunta. Luis, dame 2 minutitos que hago unos avisos parroquiales Bueno. y ya vamos cerrando. Les quería recordar que a todos los asistentes no se olviden de pasar por el espacio de APRESID dentro del hall comercial, donde encontrarán entrevistas en vivo con especialistas, información de los programas de la institución y contenido exclusivo para los asistentes. También pueden seguir todo lo que ocurre en las redes. No se olviden de utilizar el hashtag CongresoAPRESID y así no perderse de nada. Luis, no sé si querés agregar algún otro tema más. Yo te agradezco. Fue sumamente instructivo y muy clara la presentación. No, de mi parte, la verdad que un placer poder haber tenido estos minutitos con APRESID. Siempre el público de APRESID es fantástico porque representa la punta de la pirámide en adopción de tecnología, y así que cada vez que tenemos esta oportunidad la agradecemos enormemente. Entiendo de que el tema es bien específico y está recién arrancando, así que probablemente en futuras ocasiones ya lo tengamos más candente y más caliente, así que agradecerles enormemente por el tiempo y bueno, felicitarlos por esta acción que están tomando del primer congreso 100% virtual. Es una gran aventura, una gran hazaña poder realizar el congreso. La verdad es que si me decían a mí hace un año atrás que íbamos a estar en este proceso, te iba a decir de que había que dejar las drogas y ahora encontrarnos acá es muy curioso. Sí, la verdad que hemos hecho pasos agigantados para llegar a este trabajo. La verdad que hay mucha gente por detrás que está haciendo mucho esfuerzo, que ha puesto mucho de su tiempo, mucho trabajo, y bueno, gracias a Dios está saliendo todo más que bien. Voy a abusar de tu generosidad y te voy a agregar unas preguntitas que llegaron en último momento. Dice, ¿el puerto de diagnóstico CAN de las máquinas entrega datos ISOBAS? Qué bueno. Vamos a ver, hay un universo de situaciones en el puerto de diagnóstico CAN. Normalmente el puerto diagnóstico CAN es un puerto normalizado, es un puerto ISO, que es el que se llama ISO J1939, si mal no me recuerdo. La realidad es que no va a entregar datos ISOBAS, ¿sí? Va a entregar datos CAN. Un tecnicismo, perdón, me puse a delirar. Vamos a hacerlo al revés. El que tiene que darnos los datos ISOBAS es el módulo. Y el puerto lo único que va a hacer es servir de enchufe para conectarnos con el módulo. Tiene que haber alguien que pregunte para que el módulo conteste, para hacerlo fácil. Entonces, si bien tengo el puerto de diagnóstico, si no tengo nadie preguntando, lo que voy a recibir en ese puerto es
un dato como si fuera un streaming, continuamente reportando la posición de los sensores que están conectados a esa red. Pero no voy a tener información, que es lo que nos interesa, no voy a tener el dato generado, ¿sí? No quita de que yo lo pueda bucear adentro de esa red y convertirlo, robar el dato, pinchar la red y robar el dato como si estuviera haciendo una escucha telefónica. De hecho, hay muchas máquinas, muchos módulos que lo hacen de esa manera, pero en principio el puerto nos dice que hay una red disponible, pero no nos dice que tengamos la información adentro. Correcto. ¿Qué opinas de la desuniformidad en el formato de mapas de cosecha? ¿Ve algún futuro en el que se establezca un estándar único? No. No, no, la realidad es que los mapas de cosecha son un universo en sí mismo. Y yo creo que hoy en día estamos en una interesante batalla de poder capturar ese dato del mapa de cosecha por plataforma. Básicamente, me imagino a la larga de que todos vamos a tratar de trabajar en un mismo estándar. De hecho, hoy la mayoría de los equipos ISOBAS hacen mapas en un formato que se llama ISO XML. Y creo que a la larga se va a imponer como estándar. Si me lo preguntan de cortísimo plazo, no parece fácil, pero a la larga creo que es un estándar que vamos a terminar usando todos. No solo para mapas de rendimiento, sino también para mapas en general. Uno se imagina el futuro de corto plazo como todos mapas ISO XML, ¿no? Hoy estamos acostumbrados a ver mapas Shape. Todos los mapas que usamos son SHP. Claro. El futuro se ve todo ISO XML y todos comunicándonos en ese formato. Hoy todavía no, de cortísimo plazo no lo veo tan fácil. Correcto. ¿De quién son esos datos que generan las máquinas? ¿Quién los puede usar? Vamos a ver, desde la lógica de la generación de datos, antes de que el dato se transmita, el dato es de la consola, por llamarlo de alguna forma. El dueño de la consola tiene acceso a ese dato. Una vez que el dato se transmite, sigue siendo... Hay toda una discusión. Si tomamos quién generó el dato, el origen, es claramente el propietario es el propietario de la generación del dato. Vamos a hacerlo más fácil. Vos imaginate que mañana va alguien a sembrar a tu campo, ¿sí? Lleva una sembradora. Quien genera el dato es la sembradora. Ahora ese dato es tuyo, ¿no, Alejandro? Porque vos pagaste por el servicio de siembra. Entonces, cuando pagaste por el servicio de siembra, pagaste por el servicio y por los datos que generaron. Ahora, muy bien, el dato de siembra, vos decís, bueno, es mío, es de Alejandro. Genial. Una vez que lo transmitiste, el dato sigue siendo de Alejandro, por llamarlo de alguna forma, pero si lo usan para estimar la capacidad de rendimiento de un híbrido en particular, ya el dato no es tuyo, vos hiciste un aporte de un insumo. El resultado es de alguien. Un poco lo que sucede es más o menos lo mismo. Es confuso establecer de quién es el dato y hasta dónde lo pueden usar sin tu consentimiento claro. Y la Argentina está haciendo algún esfuerzo al respecto. Yo he participado de algunas reuniones y de establecer cuando ese dato se comunica y sale de la máquina, que establezcan claramente qué van a hacer con ese dato, para qué lo van a usar y cuál es tu nivel de propiedad. Pero no, es una parte que no pertenece al mundo de la generación del dato, sino de la transmisión del dato, ¿no? Y por ahí excede a la parte que me toca charlar a mí. Ahí he visto en el temario de la reunión de APRESID varios especialistas que les pueden dar una mano mucho más grande que lo que voy a poder aportar yo. Bueno, Luis, ahora sí, ya no uso más de tu tiempo. No. Te agradezco mucho, la verdad que muy, muy, muy importante lo que nos has transmitido. Y bueno, ya saben, la gente que se quiera conectar contigo por medio de la plataforma del Congreso pueden hacer si ha quedado alguna duda o algún tema en particular, lo pueden profundizar ahí. Muchas gracias y bueno, eso sería todo. Millón de gracias, muy amable Alejandro, un gusto haber charlado con ustedes y a disposición para lo que haga falta.